Bueno, vamos a ver si tenemos ya en sala al profesor Pedro Hernández para hablar sobre otro tema de suma actualidad, como es la crisis que se ha generado en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede de Bogotá, pero también en las otras sedes del país, por la imposición, por la autoposesión de Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional en Bogotá, de manera arbitraria, antidemocrática e inusitada, ¿no? Eso nunca se ha presentado en relación con la posesión de un rector. Se fue para la Notaría 14 de Bogotá y ya se posesionó con la firma de unos testigos de diferentes estamentos allá, amigos que él llevó. Y posteriormente a eso se hizo una parodia por parte de un estudiante que fue también y se posesionó, dijo, no, este señor se posesionó, se vino aquí a autoposesionarse, yo también puedo, y fue un estudiante y se posesionó, y la notaría dijo, no, es que nosotros lo único que hacemos aquí es mirar si los documentos que traen corresponden a las firmas y punto. Nosotros no estamos autorizando ninguna posesión porque eso no es función nuestra, ¿no? Tampoco de la Procuraduría, como denunció ayer en Cali el presidente de la República, que la procuradora en esta guerra jurídica, en esta lawfare que hay contra todo lo que tenga que ver con el gobierno, y el gobierno está comprometido es con la democracia en las universidades. Entonces, todos estos organismos del Estado arremeten contra las posiciones del gobierno. Tampoco la Procuraduría tiene que ver para avalar esa decisión en la Universidad Nacional. Ya tenemos comunicación con el profesor Pedro Hernández. Los saludo, profesor, pero después del saludo voy a mostrar 2 videos y entramos a dialogar con usted. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre, profesor Pedro Hernández, presidente de ASPU Nacional, profesor de la Universidad Nacional. Muy buenos días, Luis Alfonso Mena. Gracias por invitarme a tu programa, esta segunda vez que estoy acompañándolos en Periodismo Libre. Muchas gracias. Y un saludo a toda la audiencia suya. Muchas gracias, profesor. Vamos a ver primero un pronunciamiento que me parece muy interesante, muy importante y muy bien estructurado de una profesora. Ella dice que es profesora de odontología, la profesora Blanca Cecilia Nieva. Vamos a escucharla. Querida comunidad académica de la Universidad Nacional de Colombia, en esta coyuntura que me ha causado tanto dolor, tanta tristeza, me permití escribir una pequeña reflexión que hoy quiero compartir con ustedes. Como egresada de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional, docente pensionada de la misma, en donde por más de 30 años me desempeñé como docente, decana en 2 periodos, secretaria de sede, hoy me sentí en la obligación de expresar la indignación, escrita con mayúscula, que me ha producido la manipulación corrupta utilizada en torno al nombramiento del rector de nuestra querida alma mater. Pero no me voy a referir a esa ilegalidad, ya que juristas destacados lo han hecho y lo han tratado a profundidad con argumentos sólidos. Hoy solo me refiero entonces a la carencia total de ética, demostrada ampliamente por las acciones de Ignacio Mantilla y Diego Torres, entre otros muchos, quienes con arrogancia y cinismo no dudaron en utilizar todo tipo de artimañas para saciar tal vez los intereses o para esconder no sabemos qué. Lo cierto es que los llevó a desconocer de manera dolosa, por un lado, la misión y la esencia de la Universidad Nacional, y por otro, los llevó a generar una violencia normativa que intenta sumir a la universidad en el caos, para luego inculpar a los agredidos y vituperados como únicos responsables. De otro lado, siento que estos señores desconocen la misión de la Universidad Nacional en el sentido de su misión, formar ciudadanos íntegros. Y lo creo porque el comportamiento en la elección del rector
donde manipularon con prácticas dudosas que resultaron inadmisibles para la formación de un ciudadano virtuoso. Y aquí traigo las palabras de Borges, comillas: el ejemplo no es la mejor forma para educar, es la única, con mayúsculas también. Ante esto me pregunto, ¿qué es un ciudadano íntegro para unas directivas que permiten a un exrector utilizar estas prácticas poco claras con el único objetivo de eliminar al candidato de la comunidad que seguramente no le convenía? De igual manera, ¿qué ejemplo puede dar un representante profesoral que con los mismos intereses se permite acallar de manera arbitraria la voz de sus representados? ¿Cómo duele que una tradición de maestros que nos enseñaron con su ejemplo valores éticos, de profesionalismo, sean pisoteados por personas como ellos? Otro punto que me causa desasosiego del comportamiento de estos personajes es la manera desafortunada como han hecho uso de las normas, pisoteándolas sin ningún escrúpulo. Por último, me maltrata oír hablar a Peña, a Mantilla o a Torres de conceptos como la participación, la autonomía, la democracia, cuando ellos con su cínica actuación solo dan muestra del desprecio por estos conceptos. La excelencia y la identidad de la Universidad Nacional, reflejada por profesores como Orlando Fassborda, Gerardo Molina, Yuta Keuche, Eduardo Umaña Luna, bueno, entre muchos otros, quienes bien sabían de su misión formadora, queda en entredicho con personas como ellos, como ustedes, Mantilla y Peña, y los pocos, por fortuna, que los apoyan. Por último, es inadmisible que un profesor se autoposesione sin ningún escrúpulo en una notaría. Entonces yo le pregunto al profesor Peña, ¿es acaso la universidad un título que se cede? Por esto les pido respeto para nuestra alma mater. Gracias. Ahí están el video que se difundió masivamente de la profesora Blanca Cecilia Nieva. Y también, ya voy con usted, profesor. Veamos, este sí es más breve, un video de la Asamblea de Trabajadores orientada por Sintraunal, uno de los sindicatos de la Universidad Nacional, en la que decretan una asamblea permanente reclamando soluciones de fondo a la crisis que se ha generado por la imposición, por la autoposesión de Ismael Peña. A partir del día martes, con instalación de la carpa, si se vota así por lo que veo, de la carpa a eso de entre 5 y 6 de la tarde, para que vayan sabiendo cómo es. Favor levantar la mano los del día martes. Aquí hay una consideración, que no tan tarde la carpa. 8 de la mañana, dice Wilson. ¿Listo? Entonces, queda aprobada la Asamblea Permanente de los Trabajadores y Trabajadoras de la Universidad Nacional por defensa de la Universidad Nacional, por democracia, por respeto a la consulta y por la salida inmediata de Torres, Verónica y Mantilla del Consejo Superior Universitario. ¡Viva el movimiento fiestamentario! ¡Viva la Asamblea Permanente de Trabajadores! Profesor Pedro Hernández. Bueno, ya lo tenemos en pantalla. Profesor, los profesores organizados a través de ASPO han presentado una denuncia ante la Fiscalía, por lo tanto es penal, contra esta arbitrariedad presentada o ejercida, desarrollada, realizada por el autoproclamado nuevo rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña. Ya lo denominan, en otros sectores lo denominan el Guaidó
colombiano. Vamos a ver si puede voltear la cámara. Eso, ahí sí. Muy bien, profesor. Entonces, a ver si usted nos comenta acerca de esta denuncia presentada contra Ismael Peña y cuál es su análisis ya a varias semanas, creo que ya un mes, de la crisis generada en la Universidad Nacional, que analizábamos hace varias semanas con usted, pero que ha tenido nuevos desarrollos. Profesor Pedro Hernández. Bueno, primero que todo, de nuevo un saludo. Sí, hemos presentado varios miembros de los estamentos universitarios, profesores, estudiantes, empleados y trabajadores, así como egresados de la universidad, pues una denuncia contra José Ismael Peña, el profesor José Ismael Peña, por presuntos punibles como abuso de función pública y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. ¿Qué significa eso? Que, para resumir rápidamente, el profesor José Ismael Peña no se ha posesionado ante el Consejo Superior Universitario, quien tiene que hacer este acto, por lo cual no funge realmente como rector de la Universidad Nacional, no se ha expedido el acta correspondiente ni la resolución, que debe estar firmadas por la presidenta del Consejo Superior, que es la ministra de Educación, Aurora Vergara, y por la secretaria general de la universidad. Y sí, se basaba en una ley de 1913, se posesionó ante una notaría, cosa que no tenía que hacer porque la Universidad Nacional es del orden nacional, valga la redundancia, y no del orden territorial, que es donde está dirigida esta ley. Y además, por ser del orden nacional, si es verdad que no lo quería dejar posesionar el Consejo Superior, entonces ha debido de haber recurrido y solicitado ello ante el presidente de la República. Adicional, pues ha sacado una serie de normas fungiendo ya como rector cuando realmente no tiene una posesión como tal. ¿Cuál es la salida, profesor Pedro Hernández, a esta crisis? Pues primero que en el superior se apruebe el acta respectiva y se saque la resolución, o en caso contrario, si como lo alegan tres de las consejeras que actuaron en esa sesión, pues no se ajusta al reglamento, se vuelva a repetir esta sesión, se deshagan las cosas como se hicieron y se vuelvan a rehacer. Dos, es necesario también que el Consejo Superior cubra una falencia que cometió la exrectora saliente, porque ella no debió haber abandonado su cargo, cosa que vamos a actuar también como comunidad y como sindicatos, porque ella debió de haber dejado encargado a alguno de los miembros de la dirección de ese momento y no haber creado la crisis administrativa por la que está atravesando la universidad. Entonces, fíjese que hay otro problema grande. Entonces, nosotros estamos diciéndole al Consejo Superior, mientras se soluciona el problema de la selección del rector, que pedimos se respete las normas, porque por eso el artículo 69 de la Constitución dice que la comunidad de las universidades nos damos nuestras directivas, no que el Consejo Superior es el único que tiene la capacidad de seleccionar, no, él designa en ese proceso de selección, cumple el acto protocolario de definir
por resolución quién es el rector, pero tiene que atender la consulta, pero además está incumpliendo el 2 y el 49 de la Constitución, y especialmente cito el 49, así como el 68, que dice que la juventud tiene que actuar real y efectivamente en la selección de las directivas y de todos los actos que los afecten. Entonces nosotros estamos diciendo, en este interino, nómbrese un rector encargado, el superior defina, haga, deshaga lo que tiene que hacer, y no podemos, porque no solo está la crisis administrativa, sino que ya vamos a tener problemas de crisis financiera, se ha incumplido la normalidad académica y otra serie de afectaciones en el normal funcionamiento de la universidad. También le vamos a pedir al Ministerio de Educación que actúe, porque se dan todas las condiciones que están enmarcadas dentro de la ley 1740 para que el ministerio investigue no solo esta crisis administrativa, sino investigue todas las irregularidades financieras que se han dado a la luz pública, y miremos qué está pasando en nuestra querida llamada Universidad Nacional de Colombia. Indudablemente se requiere de una reforma del sistema de universidades públicas profunda en nuestro país para que se implementen los mecanismos que permitan la democracia, entre ellos el de la elección, digamos, entre los diferentes estamentos de la universidad, pero con carácter vinculante, no como está ahora, que la mayoría de los que ganan no son los que finalmente los consejos superiores designan como rector. Usted, en una entrevista pasada, por ejemplo, nos hacía alusión a cómo en otras universidades, por ejemplo, en la costa, eran los paramilitares los que imponían las rectorías, ¿no? Es decir, hay un manejo desde las clases dirigentes, hay un manejo desde el poder oligárquico de los consejos superiores, y ellos se resisten a entender que hay un nuevo ambiente político que debe abarcar las universidades, y no lo han entendido ni en la Universidad del Valle, ni en la Universidad Tecnológica de Pereira, ni en la Universidad Nacional, ni en tantas universidades. En Pereira, el presidente Gustavo Petro dijo en su diálogo con la comunidad dentro de la jornada de gobierno con los barrios populares que se debe atender a las bases universitarias. Lo mismo dijo aquí ayer en el Coliseo del Pueblo, en su encuentro con la comunidad, dijo, se debe reconocer a las bases estudiantiles y a los diferentes estamentos como los generadores del poder constituyente en las universidades. ¿Se está avanzando en esta perspectiva, profesor Pedro Hernández, en la Universidad Nacional? Culminó con éxito el primer encuentro nacional de estudiantes de la Universidad Nacional, a pesar de los esfuerzos que vienen de muchos lados, especialmente de la dirección saliente y la dirección entrante de la universidad, de infiltrar gente para que no se pudiera desarrollar normalmente este primer encuentro. Inclusive, y eso mismo puedo decir que el profesor Ismael Peña lo decía en el pasado, en las universidades se están dando una serie de actividades que por unas horas interrumpen el tráfico alrededor de las universidades, y que él decía, eso son gente que no es de la universidad, son primeras líneas y no son las primeras líneas de izquierda exactamente. Es más, un hecho grave pasó en ese encuentro, que es que esta gente encapuchada usó expresiones contra sectores de izquierda, especialmente sectores cercanos o que pertenecen al Partido Comunista, que no son propios de ningún movimiento de izquierda o de ultraizquierda, sino de movimientos de ultraderecha, amenazándolos y tildándolos de ser reclutadores, cuando se sabe que la gente de la JUCO, que fue uno de los agredidos, o del Partido Comunista, nunca ha hecho esa actividad
y se ha desligado públicamente de ese actuar. Puede ser que muchos grupos se alimenten, y ahí viene un tema que ustedes han tocado en este programa, que grupos de izquierda se alimenten de lo que dice la academia, de cuáles deben ser las transformaciones, cuáles son las ideas que deben guiar esas transformaciones. Y eso es lo que ha hecho el Partido Comunista y la Juventud Comunista en el país y en las universidades. Entonces, fíjese que estos grupitos tienen, yo creo que responden más bien a la ideología de que se ha hablado en esta sesión del programa, y es nuevas expresiones del neofascismo. Y la clase dirigente de este país pues ha sido experta en cortar de raíz las movilizaciones estudiantiles, las movilizaciones universitarias que propongan cambios no solo al quehacer de las instituciones educativas, sino al quehacer de todo el modelo individualista, narcocultural que ellos nos han heredado y nos han impuesto en el país. Entonces, este encuentro terminó exitoso porque crea la ruta para la constituyente en la Universidad Nacional, y eso va a ser el primer puntal para crear la ruta para una constituyente nacional universitaria que nos dé una nueva ley de educación superior, y eso está en consonancia también con lo definido por el gobierno nacional y lo definido en el plan de desarrollo vigente. Muchas gracias, profesor Pedro Hernández, por acompañarnos en Periodismo Libre, por las informaciones que nos ha entregado y por los elementos de análisis que nos ha dado a conocer para entender esta problemática que sigue palpitando en el principal centro universitario del país, la Universidad Nacional. Esperamos que haya soluciones. Ya el presidente Petro dijo en Cali, ayer precisamente, que el gobierno tomará decisiones en relación con lo que está ocurriendo, con la antidemocracia que se quiere imponer en la Universidad Nacional. Muchas gracias, profesor. No, a usted muchas gracias, y que el programa siga adelante, coja más fuerza, porque hace una actividad igual que nosotros en los campos universitarios, de crear una cultura, un conocimiento crítico de nuestra realidad y una educación que permita la transformación de nuestro país para que todas y todos tengamos una democracia política, económica, social, y vivamos como nos lo enseñaron nuestros ancestros, en un buen vivir. Este es un país para vivir muy rico, pero nos lo impide una oligarquía que ha matado toda nuestra cultura y que le ha prohibido a las grandes mayorías, más del 95% de la población, vivir bien en un país que da los recursos y las posibilidades para el buen vivir. Muchas gracias, profesor.